Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Camilo Pizarro Gómez, yo soy médico anestesiólogo intensivista, trabajo en la Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga y actualmente soy el jefe de la UCI Adultos de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Primero que todo, agradecer la invitación al comité organizador del evento por este excelente congreso que obviamente yo estoy seguro que nos va a dejar muchas enseñanzas a todos y lo que más contento me deja es ver todo lo que estamos haciendo en Latinoamérica que es digno de mostrar a nivel mundial. Entonces, en aras del tiempo, hoy mi revisión consiste en hablar de SDRA y más que hacer una revisión de la fisiopatología del SDRA, yo quiero hacer una aproximación inicial en cuanto al análisis o a la interpretación que debemos hacer nosotros de los pacientes que presentan SDRA y pudieran llegar a ser potenciales pacientes que requieren la terapia de ECMO. Esta es la clínica donde yo trabajo, la Fundación Cardiovascular a la izquierda. Aquí manejamos los pacientes en ECMO y esta es la nueva clínica, la nueva sede, que es el Hospital Internacional de Colombia, donde se manejan otro tipo de patologías diferentes a las cardiovasculares. Esto ustedes ya ayer, pues agradezco también al comité organizador del evento, vieron cómo de alguna manera el trabajo de tantos años y de un grupo excelente liderado por el doctor Leonardo Salazar, pues tuvimos ya los frutos en inicialmente recibir el premio de ELSO con categoría Gold y cómo a través del tiempo y con un esfuerzo, como ustedes ven aquí, de más de 70 personas en simultáneo durante un turno para manejar 24 pacientes en ECMO, pues su compromiso se vio reflejado en que pues muchas cosas de las que estamos realizando ahorita como equipo, pues hayamos logrado este reconocimiento también internacional como centro de excelencia a nivel platino, lo cual para nosotros genera una gran responsabilidad, no solamente felicidad, sino gran responsabilidad en aportar al conocimiento mundial. ¿Qué sabemos hoy entonces del SDRA y del ECMO? Solamente como para entrar en contexto y para no perder la coyuntura de la pandemia, pues durante la pandemia ustedes han visto que múltiples estudios se han escrito de la pertinencia del SDRA en los pacientes con COVID, diferentes autores ya reconocidos y algunos de ellos que inclusive han participado en esta conferencia. No me voy a detener mucho en esto, simplemente para hacer un breve recorderis, inclusive experiencias que se han presentado en sitios específicos como en Francia, donde está el doctor Alan Combs, a nivel mundial también de continentes, el europeo, y como muchas sociedades científicas pues estuvieron preocupadas en cómo poder implementar este tipo de terapias en los pacientes con COVID-19 y cómo al parecer ese era un SDRA completamente diferente a lo que nosotros veníamos acostumbrados a manejar. Inclusive en Colombia se generó este consenso de ECMO para los pacientes en COVID que obviamente todavía hoy estamos utilizando. Pero todo esto generó un gran impacto. Ese impacto tiene que traducirse dentro de todo lo triste que sucedió con pérdidas de vidas, con alteraciones psicológicas y emocionales del personal de salud, pues tenía que traducirse en alguna manera en el conocimiento. Y ese conocimiento lo importante es que en escenarios como estos los podamos de alguna manera transmitir de una forma adecuada y poder, digamos, nosotros establecer o cambiar nuestras conductas. Hasta hoy, ¿qué sabemos del SDRA? Sabemos que el SDRA tiene tres fases, una fase inicialmente exudativa, después una fase fibroproliferativa y después una fase fibrótica, que desafortunadamente los pacientes en fase fibrótica son pacientes que de alguna manera podrían no recuperarse como uno esperaba a lo que veníamos acostumbrados a manejar los pacientes en ECMO y más los pacientes en COVID que ustedes han visto que desarrollan neumonías severas y muchos de ustedes han presentado ya aquí experiencias y radiografías que ya uno de pronto no nos impresionamos tanto al verlas porque estamos acostumbrados de tratar este tipo de pacientes durante más de 18 meses, pero que siguen siendo dramáticas. Entonces, si esa es la fisiopatología del SDRA y entendiendo que el SDRA es una enfermedad que tiene unos subfenotipos que podríamos hablar hoy más de un subfenotipo hipoinflamatorio y un subfenotipo hiperinflamatorio, y entendiendo que el hipoinflamatorio tiene menor mortalidad y que adicionalmente requiere menos días de ventilación mecánica para su recuperación, mientras que el hiperinflamatorio tiene mayor mortalidad y requiere más días de ventilación mecánica y que de alguna manera cada uno de ellos lo podríamos diagnosticar con algunos laboratorios, son los marcadores que nos pueden determinar en qué fase nos podemos encontrar, pues no podemos perder el norte.
También hay clasificaciones, ustedes recuerden la clasificación del Berlín desde el 2002, entonces cómo se estima la mortalidad para el SDRA severo del 27%, el moderado, perdón, del leve del 27%, el moderado del 32% y el severo casi del 45% en muchos centros. Hay, comparaciones entre la definición de Berlín y el Long Safe, que es uno de los estudios más grandes que ha estudiado pacientes con SDRA, en los cuales las mortalidades, digamos que son muy cercanas, simplemente para comentarles ese punto, y como hoy en día pues tenemos esta, digamos, revisión sistemática de la literatura, donde la mortalidad del SDRA todavía hoy está oscilando entre un 60% y un 28% en algunos centros de ese SDRA severo. Para COVID, ¿qué tenemos? Pues tenemos también ciertas estadísticas que varían mucho, desde un, fíjense, desde un casi 36, 26% hasta un 88%, y yo creo que todavía falta mucho por escribir de eso. Pero ¿a qué punto voy? A punto es, como les dije inicialmente, es poder entender el SDRA, y el SDRA a lo que nos preocupa a nosotros y por lo cual nosotros hacemos tantas intervenciones es porque el SDRA causa mortalidad. Pero ¿cuál es realmente la causa de la mortalidad de los pacientes con SDRA? Y la mayoría de la gente coincide en que su respuesta sea por una disfunción multiorgánica secundaria a una respuesta inflamatoria que se produce a nivel del parénquima pulmonar. Pero resulta que ya conocemos hoy en día que no solamente esa respuesta inflamatoria per se por la anoxia inicial, o como menciona Rodrigo ahorita, los pacientes en trauma que pueden presentar un SDRA extra pulmonar, pues están asociados también a otro tipo de lesiones que se presentan como la lesión infligida por el ventilador, que no es el caso entrar a revisar ahorita, pero todos conocemos. En base a esto, ¿qué ha sucedido con el SDRA? Pues que el SDRA, habiendo conocido la fisiopatología, habiendo conocido que existe fenotípicamente algunas características clínicas y sabiendo que es una enfermedad heterogénea, que tiene un componente también de alguna manera genético, pues fíjense que lo que hemos tratado de hacer a través del tiempo es manejar la dificultad o el paciente con SDRA que va progresando desde el leve, moderado, severo en una estrategia escalonada. Y esa estrategia escalonada pues se traduce en las guías, y las guías siempre nos han hablado a nosotros de que de acuerdo a los niveles de oxigenación que podamos encontrar, que es, digamos, el punto de corte a lo cual todo el mundo habla en un común denominador, es qué oxigenación tiene el paciente, y de acuerdo a esa oxigenación determinar nosotros qué tipo de estrategia necesita. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, cuando tiene una PAPI menor de 200, entonces ajuste un nivel de PIB para mejorar la oxigenación. Si es menos de 150, posición prona o bloqueo neuromuscular, y si es menos de 80, entonces puede discutir si ese paciente llega a requerir ECMO o no. La pregunta ahorita, y quiero centrarla, es ¿qué paciente está más comprometido? ¿El paciente que tiene una PAFI de 120 pero está con oliguria y además tiene soporte vasopresor con norepinefrina a 0.2, o el paciente que tiene PAFI de 75 y no tiene disfunción de ningún otro órgano? Entonces, si ustedes se dan cuenta, para poder entender y hacer ese análisis de esos pacientes, no solamente los índices de oxigenación van a marcar la pauta, no solamente entender la fisiopatología del paciente va a poder decirnos a nosotros qué tipo de intervención hacer en base a qué fase del SDA está cursando. Esto es lo que se ha escrito o lo que ha cambiado desde el año 2000 o un poco antes, cuando Marcelo Amato escribió su artículo de los volúmenes corrientes bajos, que realmente es lo que ha impactado, digamos, significativamente en disminuir la mortalidad de los pacientes con SDRA. Y fíjense cómo es todo este tipo de estrategias a la fecha, pues claro que han ayudado, claro que han disminuido la mortalidad de los pacientes con SDRA, pero hay un punto en el cual no podemos seguir nosotros hablando de oxigenación solamente como un determinante. La ventilación mecánica, pues, es el tratamiento inicial, o permite, es una de las estrategias que tenemos, pero pues no es la cura para el pulmón. Altera el funcionamiento cardiovascular, y sin mencionar el bili, que ya lo había mencionado anteriormente, y pues reemplaza el músculo, pero no reemplaza el parénquima. Lo que debemos tratar de establecer nosotros es una balanza entre esa energía que le estamos transmitiendo con el ventilador y que logre por lo menos no producir una lesión en un pulmón heterogéneo en base a la enfermedad que está cursando el paciente. Pero pues eso no es tan fácil, y el paciente con SDRA en una unidad de cuidado intensivo no solamente es SDRA, no solamente es hipoxemia. Ustedes fíjense todas
intríngulis que debemos nosotros manejar para disminuir también los posibles riesgos y complicaciones o eventos adversos que se pueda presentar en la unidad de Claro. cuidado intensivo. Entonces, nosotros hemos Ah, perfecto. postulado. Súper, la está bajando a buscar mi hijo. En este Nosotros hemos instante. postulado una teoría con el doctor Leonardo Salazar y es en base a lo siguiente. Si este es un paciente con un pulmón normal, que hacemos una semejanza en cuanto a una analogía con este guante que hace las veces de pulmón y digamos que este es el volumen que se debe infundir para que ese pulmón logre una capacidad funcional, una capacidad funcional adecuada. Ese paciente con este volumen que estamos infundiendo de 20 para lograr un volumen total de 180, pues obviamente necesita un delta de presión para infundir ese volumen, en lo cual genera una deformidad. Lo mismo pasa a nivel pulmonar. Y si hoy en día tenemos estos tipos de pacientes con estas placas, donde un guante es de esta manera mucho más rígido que el anterior, pues lo que nosotros vamos a ver es que para que ese paciente en capacidad residual funcional todavía mantenga su capacidad de oxigenación adecuada, pues con un pulmón en el cual ya no recibe 180, sino solo 60, porque fíjense que está comprometido, como se ve en esta tomografía, diversas partes del parénquima, pero requerimos el mismo volumen para lograr esa oxigenación, pues obviamente se van a ver alterados. Una, las presiones, dos, la deformidad y muchos otros aspectos o variables importantes. De ahí que si nosotros entendemos que no solamente la lesión inflamatoria producida por el SRA, que está muy bien explicada y dilucidada, por eso yo no quería detenerme en eso, y explicar o enfocar desde otro punto de vista, hoy el SRA es lo que nosotros hemos planteado el síndrome compartimental intratorácico. Ese síndrome compartimental intratorácico se basa en que si los pulmones y el corazón son órganos que se encuentran dentro de la caja torácica, que es una caja completamente sellada, y a esa caja torácica la estamos nosotros exponiendo a unas presiones muy elevadas que estamos dando con el ventilador para tratar de lograr mejorar la oxigenación y por ende disminuir parte de la disfunción multiorgánica que se genera, pues no hay otra manera diferente a que esas presiones elevadas de alguna manera entren o causen detrimento tanto de la circulación venosa como de la circulación arterial. Y al causar un detrimento o alteración de la circulación venosa de manera retrógrada por esas presiones tan elevadas que se generan, pues en este sistema venoso que es de alta capacitancia, ustedes se dan cuenta cómo esas presiones se pueden ver aumentadas y se van a transmitir o van a llegar inclusive hasta la red capilar. La red capilar a nivel hepático, la red capilar a nivel renal, la red capilar a nivel inclusive hipotálamo, hipofisiario. Y si esa presión venosa se encuentra muy elevada a nivel de la red capilar, pues va a haber una alteración de la difusión de oxígeno, ya que esta va a competir con la presión arterial del lado capilar y no va a permitir la difusión de oxígeno. Si adicional a eso entendemos que, por ejemplo, el hígado y, por ejemplo, el riñón tienen doble circulación venosa, pues obviamente el caso o la lesión que se va a producir va a ser mucho mayor. Y si adicional a eso, sabemos que esas presiones que se generan dentro de la cavidad torácica son tan altas que por necesidad de PIP vamos a disminuir la precarga a nivel del ventrículo izquierdo y que por interdependencia ventricular vamos a producir un desplazamiento del septum interventricular también que compromete el diámetro ventricular y por ende el volumen ventricular y el volumen de eyección o el volumen latido, pues el gasto cardíaco a nivel del lado arterial o del sistema arterial va a estar disminuido y se va a ver comprometido. De esa manera, y entendiendo esto, las presiones que se generan y cómo los pacientes con SRA severo, cuando uno generalmente va y los recoge para iniciar este tipo de terapias, encuentra que la presión pico está en 45, que la presión meseta está en 38, que la presión de conducción está en 22, que el paciente tiene un PIB de 17 y además tiene una frecuencia respiratoria entre 22 y 26, pues no tiene otra solución es que colocarlo en ECMO. O la única forma de que ese paciente pudiera sobrevivir sería retirarle la ventilación mecánica, lo cual sería incompatible con la vida. Cuando yo tengo un paciente que tiene un síndrome compartimental intraabdominal severo que compromete la perfusión de órganos abdominales, yo lo que hago es una laparostomía y libero esa presión. Cuando yo tengo un paciente que tiene una hipertensión endocraniana severa, como una hipertensión maligna, la única forma que yo puedo liberar y no producir más daño a nivel cerebral
es haciendo una craniectomía descompresiva. Pero a nivel del tórax, cuando yo tengo esas presiones tan elevadas, pues yo no voy a poder hacer una esternotomía. Lo único que yo voy a poder hacer es quitarle el ECMO al paciente, quitarle el ventilador al paciente. Y para que ese paciente no se muera sin ventilación mecánica, pues debo tenerlo conectado a un soporte extracorpóreo tipo venoso, que es lo que estamos hablando ahorita. De allí es el postulado del síndrome compartimental intratorácico, digamos de manera muy rápida, porque hay otras variables que también influyen en eso, pero es una explicación adicional a lo que venimos acostumbrados nosotros a conocer ahorita de solamente la respuesta inflamatoria y la liberación de citoquinas que como a órganos distales, viendo que sea el hígado, el páncreas, el riñón, el corazón, el cerebro, pues van a producir la disfunción multiorgánica. Entonces, este postulado que nosotros hemos tratado de explicar ya de varios años atrás, pues la idea sería llevarlo, digamos, a campos experimentales y poderlo demostrar de esta manera. Pero es muy claro, porque clínicamente nosotros lo hemos visto cuando vamos a recoger esos pacientes que además de tener esas presiones, como yo les mencioné, tienen soporte vasoactivo muy alto con norepinefrina en 0.3, pues nosotros nos damos cuenta que apenas canulamos el paciente y liberamos toda esa presión que se genera dentro del tórax, ajustando los parámetros ventilatorios como han mencionado ya en las conferencias anteriores y Alejandro lo dijo claramente, en algunos pacientes manejando volúmenes muy bajos, pues cómo la hemodinamia de sus pacientes se mejora. Eso era parte de lo que yo quería compartir con ustedes. Es claro que no existe una definición estándar de hipoxemia refractaria y esto lo menciono ¿por qué? Porque el punto clave para poder nosotros definir en qué momento un paciente con SDA por su fisiopatología requiere otro tipo de intervención como estas del ECMO, es poder definir este concepto de hipoxemia refractaria. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos que desafortunadamente con los artículos y los estudios que se han hecho, todos hablan de niveles de oxigenación. Si ustedes recuerdan, uno de los más famosos pues es el mismo Eolia, donde habla inclusive de niveles de oxigenación menores de 50 o menores de 80 por un tiempo determinado, inclusive de hipercapnia por un tiempo determinado, con algunas contraindicaciones también. Recordar que todo SRA realmente no es ECMO. Si nosotros no queremos, digamos, establecer solamente la PAPI como punto de corte, pues también tenemos hoy otras estrategias y es poder determinar esa mortalidad y eso ya lo sabemos. Berlín ya no lo dijo, el LONCEP no lo dijo y ya hay muchos estudios que hablan de la mortalidad del ECMO en casos leve, moderado y severo y a la clasificación de Murray y los requerimientos ventilatorios en cuanto a fracción inspirada. Entonces, con esto, nosotros lo que hacemos es una clasificación de pacientes en nuestra institución para poder decir qué paciente puede ser tributario de ECMO y el de aquí abajo es el paciente que sí o sí, cuando tiene una mortalidad mayor del 80% y con estos otros criterios, es el paciente que debe requerir ECMO y de manera pronta e inminente. Indicaciones hay muchísimas, pero como les digo, todo esto es parte de la historia. Fíjense, para hacer una acotación aquí, este es un paciente de trauma, lo describieron en 1970, salió publicado en New England Journal en 1972, este paciente estuvo en ECMO, fíjense toda la parafernalia, y salió adelante. Y cómo a través del tiempo, pues obviamente este tipo de terapias se han venido implementando de manera significativa, y aquí es simplemente para mencionarles, esta fue la presentación de Leolia en el Congreso en el Euroelso de Praga del 2018 como su autor principal Alan Combs y como moderador Luciano Gattignoni y el doctor Daniel Brody, que estuvo con nosotros en el día de ayer, fueron los que presentaron este estudio. Obviamente ellos hablaban muchísimo de los puntos de corte de oxigenación. En últimas, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es la oxigenación la que está comprometiendo nuestros pacientes, es la parte hemodinámica la que está comprometiendo, digamos, la evolución de estos pacientes. Pues ahí es donde debemos lograr una balanza entre conocer muy bien la fisiopatología de la SRA, que realmente, a lo que ha sucedido hoy con COVID, yo creo que de alguna manera perdimos el sentido común y empezamos a dilucidar un poco, ¿no?, de teorías nuevas que impactaron de manera negativa en el desenlace de los pacientes. Ustedes recuerdan cómo al inicio de la pandemia, tal vez en junio o julio, salió un artículo publicado como la mortalidad de los pacientes que tenían COVID y fueron llevados a ventilación mecánica estaba cercana al 88% y determinaron como una variable de asociación a la mortalidad que estaban en ventilación mecánica. Entonces, pues yo creo que hay mucho todavía, mucha tela que cortar, hay muchas explicaciones que hacer, pero esto es nuestro aporte como grupo
a nivel de la ciencia, creo que es muy valioso, es importante, creo que lo hemos visto. Estos son los resultados de los pacientes en los cuales nosotros pues, hemos tratado ¿Y de el jugo quiere? tratar ese tipo de ¿Qué tal está el intervenciones, ese caldito? tipo Bueno, de teorías. Miren cómo esos ¿pudo pacientes dormir, María Inés? logramos que se rehabiliten, que se recuperen Dolor de en el manera cuerpo. adecuada, no solamente respiratorios, Ese sí es el premio de cardíacos, montaña. con Sí, doctor, asistencia ventricular y pero como está suavecita. de alguna manera este tipo de terapia nos permite rehabilitarlos para poderlos llevar después a ¿Qué tal todo, Mario? trasplante cardíaco. ¿Cómo seguimos haciendo las intervenciones? Tengan SDRA y en las unidades de cuidado intensivo, no solamente la pues eso sigue siendo muy importante, creo que no debemos olvidarlo. Esta diapositiva la seguiré mostrando en muchas conferencias, pues me considero una persona afortunada de haber compartido con el doctor Bartlett, que es el padre del soporte extracorpóreo, escenarios académicos en otros países del mundo. Este fue en Chile, gracias a Rodrigo que nos invitó, y esto fue en Cancún con Leonardo y con Mario, que ustedes ya conocen, que han estado en el Congreso. Todo aquello que hoy es una realidad, antes era apenas parte de un sueño imposible, William Blake, y yo creo que en el SDA todavía falta mucho por escribir, mucho por explicar. El manejo óptimo generalmente fracasa con frecuencia en el SDA severo. El ECMO en SDA severo refractario disminuye la disfunción orgánica, probablemente la mortalidad. La hipoxemia refractaria después del manejo óptimo descompensa rápidamente el paciente. Y el ECMO como terapia de rescate tiene una alta mortalidad de todas maneras. Es más que un dispositivo, esto es una estrategia para disminuir la fragilidad a pesar de la disfunción pulmonar. Es costoso, complejo y requiere obviamente que se haga en centros de excelencia. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Estaré muy atento a la sesión de preguntas, las cuales las vamos a empezar, digamos, ya inmediatamente.